Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Bien? Yo aquí practicando un rato. ¿Saben? Estaba pensando acerca de lo que les platicaba el otro día de los escritores japoneses. Platicaba que uno de mis favoritos era Yukio Mishima. Pero también otro que he leído mucho, y creo que más bien es leído mucho mundialmente, no solo en Japón. Creo que de hecho en México también hubo un tiempo que se puso muy de moda Haruki Murakami. Y creo que fue el año pasado, que otra vez, digamos, se puso en tendencia por la adaptación de uno de sus cuentos en la película de Drive My Car, que creo que ganó un Oscar, ¿no? Por lo menos estuvo nominada. Yo tengo una opinión al respecto de esa película, de esa adaptación. Si leyeron el cuento, creo que viene en un libro de cuentos que se llama Hombres y Mujeres. Y de hecho, bueno, la trama es prácticamente la misma, acerca de la vida de un productor, un director de teatro, la cual su esposa le era infiel. Y después acaba entablando una relación con el sujeto con el que le había sido infiel su esposa. Y claro, otro de los personajes principales es la chofer de su carro. Pero les decía, si ustedes leyeron el cuento, es un cuento que yo creo tendrá que unas 10, 15 páginas. Es realmente un cuento muy corto que va a un punto muy específico, y que la película, a mi parecer, alarga, prolonga innecesariamente el cuento, metiéndole una subtrama que es la de este chico que mata a otra persona y tiene una relación amorosa con otra de las actrices, y también le meten más historia a la conductora del carro, que empecé fue a alargar. O sea, un cuento que tiene unas 20 páginas a lo mucho, le hicieron una película de casi 3 horas. Es un poco raro. Pues estuve pensando acerca de Murakami, y a pesar de que es muy famoso, les decía, por sus novelas y por sus cuentos, a mí dos libros que me gustan mucho de él son más ensayísticos. Bueno, uno es como una especie de ensayo, que es el de qué hablo cuando hablo de correr. Y el otro es más acercado al género periodístico, como una especie de crónica o entrevistas a personas que estuvieron presentes o que se vieron afectadas por un atentado que hubo en el tren de Tokio hace unas décadas, que se llama Underground, el libro. Primero de estos, de qué hablo cuando hablo de correr, me interesa particularmente porque uno de mis pasatiempos es precisamente correr. Es interesante ver la experiencia de un corredor platicada por una persona que realmente sabe contar una historia. A pesar de que que no es un libro de ficción, que es, como les decía, más ensayístico, en el cual él relata sus experiencias con la carrera, con el running. Pues obviamente él es un escritor profesional, un escritor muy bueno, que a mi parecer podría enganchar incluso a personas que no hacen el más mínimo ejercicio. Pero lo que les quería platicar ahorita
del otro libro, acerca del otro libro de Underground, de las entrevistas que le hizo a personas afectadas por este ataque terrorista con un neurotóxico en el metro de Tokio. Ustedes no están para saberlo, pero una de mis ocupaciones es como profesor. De la materia de fisiología humana o fisiología celular. Entonces, en una de las clases, precisamente vemos la función del sistema nervioso autónomo, que es digamos, la parte del sistema nervioso que se encarga de la regulación de ciertas funciones corporales, como por ejemplo la respiración, el ritmo cardíaco, la regulación de la temperatura, el movimiento y absorción del aparato digestivo. Se llama precisamente autónomo porque son cosas que funcionan, digamos, por sí mismas sin la intervención consciente de nosotros. Entonces, cuando veíamos este tema en clase, para resaltar estas funciones del sistema nervioso autónomo, ponía yo siempre como ejemplo este ataque con un neurotóxico que se llama sarin, que ocurrió en los 90s, no recuerdo bien el año, en el metro de Tokio. Para que se den una idea, imagínense la liberación de un neurotóxico en la línea azul del metro de la Ciudad de México en hora pico. Fíjense todo el caos que se genera, y más cuando no se está preparado para ello. Ahorita si ven, si suben al tren, al metro en Tokio, podrán ver por todas partes anuncios de estar alerta contra, bueno, lo más obvio que te ponen así en tu cara es estar alerta contra el terrorismo, ¿no? Pero bueno, ya después te ponen anuncios como: si ves una persona sospechosa, si ves un paquete de equipaje sospechoso abandonado, por favor reportarlo. Se dice también que esta es una de las razones por las cuales no hay botes de basura, aunque no estoy muy seguro. He visto muchos botes de basura por todas partes, pero bueno, en caso del metro sí, de hecho hay muchas estaciones que no tienen botes de basura. Parece ser que una de las razones por las que fueron removidos es precisamente para evitar que se puedan ahí esconder ciertos materiales peligrosos. Pero bueno, rápidamente para platicarles, los que estén muy enterados, esto que ocurrió en la década de los 90 fue precisamente la liberación de un neurotóxico que afecta a este sistema nervioso autónomo. O sea, imagínense, afecta a las funciones como la respiración, el latido del corazón, la regulación de la temperatura. Entonces ya podrán darse una idea de todos los daños que puede ocasionar al organismo un tóxico como este. Entonces fue liberado en hora pico en el metro de Japón. Y aquí el detalle interesante es las causas por las que se liberó este neurotóxico. De hecho, es un problema a la fecha en Japón, cuestión de las sectas religiosas. En este caso fueron personas afiliadas a una secta religiosa. Shinrikyo, algo así se llama. No estoy seguro cómo se podría hacer la traducción al español de esta secta. De hecho, no tengo muy claro si es una derivación de las ideas del budismo o del sintoísmo, no tiene nada que ver. Pero pues sí, las principales razones eran, digamos, acelerar la llegada del fin del mundo para que aqueciera, digamos, el juicio final. Unas ideas muy apocalípticas. No queda una mejor palabra. Entonces es
Es muy interesante, es un libro que, como les decía, son entrevistas a personas que estuvieron involucradas, que presenciaron y que se vieron afectadas por este ataque, personas, pasajeros que iban a sus trabajos, empleados del tren que sufrieron, que fueron víctimas también de este neurotóxico. Entonces te da una idea, digamos, desde diferentes puntos de vista de lo que ocurrió ese día. Entonces, que estén interesados en ese episodio, creo que es un muy buen punto de arranque para entrar a los detalles de estos ataques que han ocurrido, como este o en otros ataques similares que han ocurrido en Japón debido a estas sectas religiosas. Creo que es un buen punto de entrada porque es un libro que se lee muy fácilmente. Fue escrito por Murakami, imagínense, a pesar de que el libro es como más de 1000 páginas en su edición en español. Bueno, no estoy seguro, a lo mejor estoy exagerando, pero así es un libro bastante choncho. Y además, si están interesados, siempre que me intereso por algún tema, digamos, histórico, o sea, que ocurrió en la vida real, también es interesante acercarse a estos eventos mediante, digamos, narraciones o inclusive la ficción, una ficción que esté basada más o menos en hechos reales. Entonces, si están interesados en esas cuestiones de las sectas religiosas y de cómo se lleva a cabo el proceso desde que un líder, digamos, carismático empieza a reclutar gente para llevar a cabo sus ideas, me viene a la mente ahorita otro escritor japonés que de hecho fue premio Nobel. No estoy seguro por qué no es muy reconocido. Creo que no es muy famoso a nivel mundial como el caso de Murakami. Y eso que digo, les decía, es premio Nobel, Kensaburo Oe. Y aquí en Japón tampoco he visto que sea, digamos, una figura así casi, una figura literaria muy importante, por lo menos a nivel, digamos, popular. Ya no digamos a nivel de Murakami, que sí es casi como un rockstar aquí. Cada que uno sale uno de sus libros, salen tirajes así de millones de libros y siempre los anuncian con mucha faramaya en las librerías, sacan ediciones muy bonitas de sus libros y claramente, o sea, se venden muchísimo, se agotan sus libros de Murakami. Pero en el caso de Kensaburo Oe, recientemente vi que sacaron una recopilación de todas sus obras, son creo como 13 tomos, pero creo que no hubo una recepción similar. Y a mi parecer, por lo menos a mi gusto personal, sus libros son más interesantes que los de Murakami. A mí me gusta más leer a Kensaburo Oe que leer a Murakami. Les recomiendo, por ejemplo, Una cuestión personal. Algo peculiar de este escritor es que tuvo un hijo con discapacidad. La verdad no tengo muy claro qué tipo de discapacidad es. Por lo que narran en sus libros, parece ser que tuvo un defecto del cierre del tubo neural. Y esto le trajo secuelas, tanto a nivel, digamos, motriz como cognitivo. La verdad no estoy muy seguro, ya sería mucho morbo meterse a investigar qué tipo de discapacidad tiene su hijo. Pero este es un tema recurrente en sus obras. Les digo, este libro de Una cuestión personal trata precisamente de eso, de cómo un padre lidia de manera muy fallida, déjenme decirles, con el nacimiento de su hijo con discapacidad. Pero también vemos cómo a lo largo de sus obras esta relación con
y cómo aprende a llevar, a relacionarse y digamos a tener una vida, así para decirlo de manera simple, feliz y pues, lo más normal posible con su hijo. Interesante aquí es que en sus libros ya cuando él era mayor, cuando ya es digamos más viejo, Kenzaburo incluía a su hijo en sus libros. Generalmente los ilustraba. Entonces, si ven algunos libros de Kenzaburo, pueden encontrarlos como Kenzaburo escribió el texto y su hijo Hikari, creo que se llama, hizo las ilustraciones. Es un tema interesante como relata ciertas cuestiones de la discapacidad, su propia experiencia. Pero bueno, les platicaba de este autor japonés porque él tiene un libro que, si buscan las revisiones en internet, de hecho no está muy bien rankeado. Tiene una calificación no muy buena. Que por ejemplo, una de las páginas donde tiene más entradas, más revisiones es Goodreads. No estoy seguro qué tan fiable sea basarse en las calificaciones de Goodreads, pero pues, por lo menos pueden dar una idea de cómo es su recepción general. Y tiene una calificación del 1 al 5, creo que está como en el 3, algo así. O sea, no tiene una calificación muy buena para un premio Nobel. No, claro que los premios Nobel escriben libros muy malos, ¿verdad? A veces, pero ciertamente era una calificación que no me esperaba. Creo que es mi libro favorito de Oe. Se llama Salto Mortal. Y en este libro, es un libro de ficción, pero está basado en la formación de esta secta que terminó perpetuando el ataque al metro de Tokio en los 90. Claro, no la llamo con ese nombre, pero las alusiones que hace son muy claras. Y más las alusiones que hace a su líder, a Sahara, no me acuerdo su nombre, creo que se apellidaba Sahara, el líder de esta secta religiosa, que si no estoy equivocado, bueno, fue sentenciado a la pena de muerte y creo que ya fue ejecutado hace unos años. Cuando salió la noticia, recuerdo haber pensado en este libro, Salto Mortal, cuando salió la noticia de que ejecutaron o que iban a ejecutar. La verdad ya no estoy seguro si sí se llevó a cabo la ejecución, pero es interesante ver en este libro cómo nos muestra el proceso de cómo una persona empieza a relacionar y empieza a crear adeptos a sus ideas. Y lo raro de este libro es que, o sea, tú empiezas a leer a este personaje como si fuera un personaje más del libro, y de hecho empiezas a simpatizar con ciertas ideas que tiene. O sea, por lo que me gusta de este escritor es que, digamos, crea un personaje que inclusive a nivel como personaje del libro lo logra hacer carismático, logra hacer que sus ideas, claro que si se piensan bien, o sea, tienen muchas fallas, pero es una persona que te transmite muy bien lo que las personas que terminan adhiriéndose a ciertas causas pueden, digamos, sus razones por las que terminan cayendo, por así decirlo, en estas ideas absurdas.
Eso es algo raro porque si ves físicamente, y de hecho, o sea, les decía que las alusiones a este personaje son muy claras. O sea, cuando hace la descripción de este líder religioso en su novela, o sea, es la descripción clara de Asahara, del líder de esta secta en la vida real. O sea, si lo ves, o sea, parece una persona común y corriente. Es una persona con sobrepeso, o sea, se deja con una barba y un bigote de una semana sin rasurar. No sé, es una persona que puedes encontrarte en la calle y pasar totalmente inadvertida, o incluso generar cierto rechazo. Pero la manera en que Oe lo presenta en su libro como una persona, digamos, con una personalidad magnética, es lo que a mí se me hace muy interesante este libro. Y claro, el personaje principal de la novela pues es un sujeto, digamos, en primer lugar, digamos, un tanto inocente. En segundo, digamos, una persona que no tiene un motivo claro en su vida, digamos que va como a la deriva y trata de encontrar un propósito para vivir. Entonces las ideas de esta persona, cuando va conviviendo poco a poco, digamos que su vida empieza a adquirir cierto sentido, un cierto propósito. Las ideas que le propone este líder suenan no tan descabelladas al principio y digamos con mucho sentido al final de la novela. A muchos les puede parecer una novela un tanto aburrida, porque digamos que hay ciertas reiteraciones que a muchos les parece excesiva acerca de ciertos temas. Por ejemplo, hace muchas referencias a la Biblia. Pero si yo le tuviera que dar una calificación, para mí sí sería un 5 de 5. Las principales quejas es que es un libro muy largo, que se les puede hacer pesado para algunos. Entonces, si están interesados en este autor, a lo mejor les recomendaría no empezar por este libro, por Salto Mortal. A lo mejor una cuestión personal. Y aparte escribe poemas muy bonitos. Dentro de otro libro creo que es una recopilación de cuentos. No me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre, pero son 3 cuentos largos en un libro. Líbranos de nuestra locura. No, algo así. Si lo buscan no lo encuentran. Son publicados por Anagrama al español. Y en uno de esos cuentos sale un personaje que escribe unos poemas. Son unos poemas muy bonitos. La verdad, ahorita ya me dio curiosidad. Ya me había olvidado de eso. Los leí yo, claro, en español en ese entonces, pero ya me dio curiosidad de ver cómo eran esos poemas en japonés. Y luego algo que tiene el japonés de interesante es que utiliza muchas onomatopeyas. Y es muy curioso al momento de hacer poesía cómo son utilizadas. Por ejemplo, en un poema que leí hace poco, cuando quiere decir cómo el sonido o cuando está haciendo referencia al balanceo de un columpio. O sea, no lo describe, o sea, no te dice el columpio se balancea, algo así. Sino te pone precisamente las onomatopeyas, ¿no? Yuan, 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 yuan. Cosas así raras, pero no sé, es interesante. A lo mejor después les platico qué onda con este tipo de palabras, cómo son utilizadas en los poemas para generar estas ideas de movimiento, ideas de sensaciones. Hasta que lo pienso, Murakami creo que no escribió poemas, no estoy seguro. No puedo recordar si escribió poemas o no.
pero bueno. Supongo que sí, ha escrito de todo, ¿no? Teatro me parece, también ha escrito Murakami. No sé, Murakami me parece una persona muy rara. Pero bueno, no sé. ¿Les gusta Murakami? ¿Les gusta algún libro de Murakami? Supongo que alguna de sus novelas, Tokyo Blues. ¿Tokyo Blues es novela o cuentos? No me acuerdo. Creo que de estas, de las más famosas, yo creo de la que más recomendaría, de las que más me ha gustado, es una reciente que se llama Matar al Comendador. Y me gusta porque trata acerca de, o sea, un tema dentro del libro es una ópera, la de Don Giovanni. Y a mí me gusta mucho la ópera, entonces las referencias que hacía me llamaban la atención. Pero como les decía, como les platiqué alguna vez, Murakami acaba muy mal sus libros. Me da la impresión de que los escribe con mucho entusiasmo y después ya le da hueva y los acaba así como sea. Ese libro de Matar al Comendador viene en 2 partes. El primer libro es súper entretenido y el segundo ya es así como de hueva, va cuesta abajo, hasta que acaba de una manera así como ¿qué pasó aquí? ¿No? Pero léanlo, está interesante. Lean a Oe. Oe es muy bueno. O si no han leído, luego me platican qué onda con Oe, si les gusta o no. Pero bueno, ahí luego me dicen qué onda.